en la anterior plática y ahora veo otras personas todavía nuevas que bueno, me da mucho gusto estar con todos ustedes. El día de hoy, permítanme que me haya quitado el saco, pero está haciendo muchísimo calor. El día de hoy vamos a analizar un tema que es muy relevante en la actualidad. Y es tan relevante precisamente por tantos cambios que se han dado a nivel tanto internacional como nacional, estatal y lógicamente que nos lleva hacia el ámbito municipal. Se trata precisamente de la Ley General de Víctimas, que ahorita tal como lo vamos a ver aparece en el mes de enero, pero luego viene una reforma inmediatamente después, meses después, en el mes de mayo, que trae aparejadas todavía una serie de cambios todavía mayores a los que ya teníamos. ¿Y esto con base en qué se realiza? Pues con base precisamente en actualizar, en adecuar toda nuestra normatividad, que debemos de tenerla ajustada a los estándares internacionales, como ustedes ya lo saben. Entonces, vamos a ver lo que es la Ley General de Víctimas, sus retos y repercusiones. Y entonces aquí nos vamos a adentrar, nos vamos a dar la oportunidad de conocer un poquito de esa ley, que ahorita precisamente en la interrogante, en la siguiente pregunta que les vaya a formular, me voy a dar cuenta más o menos del conocimiento que puedan tener al respecto, el interés que puedan tener también respecto a esta ley, porque veo que por aquí hay algunos estudiantes, pero además también hay criminólogos y no sé si también haya psicólogos. A ver, me gustaría psicólogos. ¿Quiénes son? Levanten la mano, por favor. Por acá uno. ¿Criminólogos? ¿Uno? ¿No? ¿Criminalistas? ¿Estudiantes? Estudiantes. ¿De qué carrera? ¿Criminología o derecho? Derecho, criminología, ¿sí? ¿De qué otras carreras tenemos? ¿Profesionistas? ¿De qué otra índole tenemos? Nada. Ok, perfecto. Público en general, pues lógicamente va a tener también la intención de conocer este tema desde el punto de vista y desde el momento en que todos estamos aquí. Ok, pasaríamos entonces a la siguiente gráfica, que nos lleva a establecer lo que hace un momento les estaba yo indicando. Aparece esta Ley General de Víctimas el día 9 de enero del 2013, aquí aparece, pero luego viene una reforma el día 3 de mayo de este mismo año. Fíjense nada más en qué pocos meses se tuvo que hacer la reforma. ¿Qué nos indica ello? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué le faltó? En principio tal vez que estaba mal y que por eso le haya faltado algo. ¿Por qué otro motivo? Incrementar algo, ¿verdad? Que les haya faltado. ¿Qué otra cosa podría ser? Adecuarla. Que no hay recursos para pagar tanta víctima. Que no hay recursos, que ahorita vamos a ver eso en la parte final, que son precisamente los retos y las perspectivas a las cuales nos vamos a enfrentar, que ese es un punto bien importante, la cuestión económica. Sí, ¿qué otra cosa sería? ¿Por qué motivo se tendría que cambiar de una manera tan rápida, tan ágil? La protección de las víctimas, a lo mejor por ahí algún tipo de mecanismo, ¿verdad? Y entonces sí, efectivamente. ¿Perdón? Más bien les falta empaparse un poquito más en los estándares internacionales, dejémoslo así, que por ese motivo tuvo que adecuarse, ¿verdad? Y entonces aparece con esta reforma que es tan importante, porque con esta reforma que se da precisamente el día 3 de mayo del 2013, vamos a encontrar que efectivamente ahora va a estar un poquito más cercana a la realidad, más cercana a las exigencias internacionales que México tiene en atención precisamente a los tratados e instrumentos internacionales que ha suscrito, pero que además han sido ratificados por el Estado mexicano, concretamente por la Cámara de Senadores, ¿sí? Entonces, esa parte quiero que no la olviden en este momento, porque es
lo más importante de donde vamos a partir para poder analizar esta nueva ley. Y digo nueva ley porque en realidad es muy reciente, todavía ni siquiera en las universidades se está hablando al 100%, y esto se los digo con flujo de detalles porque también doy clases en algunas universidades, como ya escucharon, y entonces la currícula la tenemos que actualizar, ¿sí? Y la tenemos que actualizar desde el punto de vista de que la rama que se encarga de ver, de estudiar y analizar lo que es la víctima, es a lo que le denominamos en la actualidad victimología. Y no me dejarán mentir luego todos los estudiantes que están aquí de universidades de la licenciatura en criminología, que todavía en algunas universidades siguen hablando de la criminología y de la victimología como parte o como una rama, pero no de manera independiente de la victimología como tal debemos de hablar ya en la actualidad. ¿Dónde se está analizando esto? A nivel maestría. En las maestrías, ahí sí ya nos estamos adentrando a todo este tema tal cual de lo que es ya la victimología, pero ya no desde el punto de vista de que es una rama de la criminología, sino desde el punto de vista de que es una ciencia de manera independiente, que es autónoma, y que por lo tanto debemos de darle en la actualidad la relevancia que requiere, ¿sí? Entonces, más que nada, ese es el panorama de manera muy general, el que tenemos que estar platicando el día de hoy y el que no debemos de perder de vista. Ok, ¿cuál es el marco jurídico de esta nueva ley? El marco jurídico de esta nueva ley es el artículo 1 en su párrafo 3 y 17, no, es su párrafo 3 más que nada, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en un momento dado estamos hablando de que ese artículo 1 está completamente reformado y nos habla del principio pro persona, pero nos habla también de lo que anteriormente ya nos hablaba nada más, que ahora de una manera más amplia, de lo que era también la igualdad para todas las personas. Y si estamos hablando de igualdad para todas las personas, aquí entran lógicamente también las víctimas, ¿sí? Ya no únicamente la persona responsable del hecho criminal, que era el imputado, el acusado, el inculpado, que anteriormente le denominábamos así, ahora imputado. Sin embargo, ahora sí se amplía de tal magnitud y nos lleva precisamente hacia el ámbito de las víctimas también. Pero se amplía desde qué punto de vista que les estaba diciendo. Se amplía de que ya no lo vamos a analizar a la víctima solamente desde el punto de vista de lo que es el hecho criminal, que era lo que anteriormente estudiábamos en la criminología, ¿no? La relación de la conducta, pero con la persona que realizaba el delito. Ahorita en la actualidad ya no es así. Ahorita en la actualidad tendremos forzosamente que hablar de esa relación de la conducta en relación al criminal o al inculpado, imputado que le estábamos denominando, pero también tendríamos que estar hablando ya de lo que es la víctima, ¿sí? Esto es, en otras pocas palabras, victimario y víctima, ¿sí? Entonces, este artículo 1 nos habla de ello. El artículo 2, apartado C de la Constitución, que nos habla precisamente de la no discriminación. Y entonces aquí, si estamos hablando en el artículo 1 de una igualdad, tendremos que hablar que esa igualdad debe de ser para todos, de manera por igual, para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, ¿sí? Para personas de la tercera edad, para las personas jóvenes, pero algo bien importante, también tenemos que hablar ahora de las víctimas, ¿de acuerdo? Y lógicamente el apartado tan importante que también se da en este punto es el de los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano, y aunado a ello otras leyes en materia de víctimas. Cualquier otra ley que vamos a encontrar a otros niveles, como puede ser simplemente la estatal, que tenemos la ley de atención a víctimas del delito, ¿sí? Pero les decía, y vuelvo a retomar la frase,
no nos vamos a ir únicamente a la cuestión de las víctimas que son catalogadas así por la comisión de un delito, sino que ahora nos tenemos que ir y ampliar ese concepto a otros ámbitos, como cuáles, como las víctimas desde el punto de vista de los derechos humanos. Y entonces ahí se amplía de manera completamente, extraordinariamente, ese campo que tenemos forzosamente que analizar. Entonces, fíjense cómo ya lo que anteriormente teníamos o conocíamos como víctima, pues ahorita va a cambiar. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que les hayan enseñado sobre lo que era víctima o cómo lo entienden ustedes a una víctima? ¿Cómo se los enseñaron? ¿O han escuchado ustedes hablar de las víctimas? Es el que no recae un daño. En la persona que recae algún daño. ¿De quién? ¿Por qué? Puede ser patrimonial o puede ser físico. Puede ser patrimonial, Físico, puede ser derechos. físico. ¿Qué más? Derechos, Garantías individuales, que ahora tenemos de los derechos humanos, conforme a las reformas, ¿verdad?, del 2011. Y siempre manejábamos a consecuencia de un delito, ¿verdad? Bueno, pues sí, efectivamente siempre se había manejado que era todo a consecuencia de un delito. Sí. Bueno, buenas tardes. Disculpe, ahora de la terminología que utilizó de víctima, por lo que logro entender ¿sí me escuchó bien? Por lo que logro entender ahorita es, por ejemplo, cualquier sujeto pasivo que sufre un detrimento en su esfera de derechos humanos, por ejemplo, cualquier individuo que sufre discriminación o un personaje que, por ejemplo, va a juicio de amparo y la justicia de la Unión lo ampara y lo protege en contra de actos digamos, del Ministerio Público o de un juez civil, ahí él toma la figura de víctima del delito en materia de derechos humanos. Así es. Ok, entonces de ahí se derivaría para la responsabilidad constitucional y el resarcimiento del daño al pasivo de la violación de los derechos humanos. Así es. Okay. Y todo va a depender con base en las competencias que vamos a tener que analizar para ver dónde lo vamos a encuadrar. Fue derivado de una acción criminal, pues lógicamente eso nos llevará a ser víctima de un delito. Y entonces, ¿a quién le corresponderá analizar esta reparación del daño a la cual te referías? Pues lógicamente al juez en su momento, ¿no?, cuando vaya a dictar una sentencia. Pero si estamos hablando de una víctima de derechos humanos por violación, por un caso como el que estás poniendo de discriminación, ¿a quién le compete resarcir ese daño en un momento dado? Al juez federal, por ejemplo, en su sentencia de amparo. Podría ser al juez federal tratándose en que hasta allá llega la instancia correspondiente o si hasta allá llega la persona. Pero tenemos ya otras instancias también, como es la Procuraduría o Comisiones de los Derechos Humanos, o vámonos más allá, a nivel internacional. ¿Quién sería? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que efectivamente nos está dando la pauta para resarcir ese daño. Entonces, fíjense cómo ustedes desde ahorita, con la breve explicación que estoy dando, ya están cayendo a la cuenta de cómo se está ampliando precisamente ese aspecto. Sí. La Comisión y las Procuradurías de los Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte que ya es a nivel jurisdiccional, y las comisiones y procuradurías que son no jurisdiccionales, lo hacen a través de recomendaciones. Recomendaciones que, si bien es cierto, no son vinculatorias, esto es, que no son obligatorias porque no se pueden obligar a la autoridad a que las cumpla de manera coercitiva. Sin embargo, sí tenemos, y estamos ahorita prácticamente en el mismo canal, trabajando con similares reparaciones del daño que ya están a nivel internacional establecidas y que aquí también se están llevando a cabo. Una forma, y me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver en atención a esta pregunta, es precisamente la no repetición de ese acto o de esa violación. ¿Sí? La no repetición de esa conducta. Esta parte es tan primordial y es un parámetro, un estándar que se está dando en la Comisión, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que ya lo están adoptando también todas las comisiones y procuradurías de derechos humanos.
¿sí? O sea, ya no es únicamente la recomendación simple y llana. Te recomiendo que revises este procedimiento. No, te recomiendo que revises este procedimiento, pero ¿para qué? Para que no des lugar a la repetición de esta conducta. ¿Por qué? Porque estás violentando los derechos humanos de una persona o de un grupo de personas ahora, ¿sí? Entonces, viendo ese punto de vista, fíjense cómo la gran amplitud que se ha tenido en torno a lo que son las víctimas. Antes únicamente los relacionábamos con el hecho criminal, ahorita ya no podemos hablar que sea nada más un delito, sino tenemos que irnos mucho más allá. Y ahorita esta ley, vamos a ver precisamente de sus novedades que nos trae precisamente parte de esa situación que estamos manejando. ¿Cuál es la ley que se va a aplicar a las víctimas entonces? Digo, porque podemos hablar de muchas, ¿sí? Estamos hablando de una que puede ser derivada de una ley penal, derivada de un código penal o de una acción jurisdiccional, pero estamos hablando también de víctimas desde el punto de vista de derechos humanos, en donde la reparación del daño va a ser desde otro punto de vista muy diferente y no forzosamente el dinero, muchas de las ocasiones no siempre el dinero. Entonces, ¿cuál es la ley que se va a aplicar a las víctimas? De acuerdo al artículo primero constitucional que nos habla del principio pro persona, tendríamos que hablar de lo más favorable a la persona. Y lo más favorable a la persona es precisamente la ley que más le favorezca a la persona. Y entonces, por eso ahorita en la actualidad, todo el mundo estamos en capacitaciones y todo el mundo estamos tratando de entender los nuevos cambios que se están dando. ¿Sí? Porque ahora sí tenemos que conocer todo de una manera más amplia para poder aplicarlo. ¿De acuerdo? ¿Y a quiénes les compete más que nada esto? Una, por principio de cuentas, Poder Judicial. Por principio de cuentas. Dos, todas las autoridades que defiendan derechos humanos, como son las instituciones de procuradurías y comisiones de derechos humanos. ¿Sí? Y lo estamos analizando ya no únicamente desde ese aspecto, sino todavía vámonos un poco más abajo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo desde tu brecha, desde donde tú estás trabajando? Porque parte bien importante, tú no puedes vulnerar los derechos de una persona, en menos si eres o tienes algún tipo de calidad, de autoridad, si eres servidor público. Pero vámonos aún todavía más. Y el artículo 3 nos habla, conforme a la reforma, de la familia, pero además de manera expresa del interés superior del niño. Fíjense cómo estoy hilando de varios cursos, de varias pláticas que a lo mejor ustedes ya hayan venido, ya hayan escuchado en torno a esto. Tenemos que ir entrelazando todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque esto en la actualidad es una transversalidad. Ya no podemos irnos únicamente con un solo tema, ya no podemos hablar únicamente del derecho penal. Tenemos que hablar desde otro punto de vista, tenemos que hablar desde el punto de vista de victimología, tenemos que hablar desde el punto de vista de derechos humanos, tendremos que hablar desde el punto de vista de qué estoy haciendo yo en casa, por principio de cuentas, porque esto es un cambio total, es un cambio radical. Y desde acá en casa, recordemos que es donde se tienen, donde se adquieren los valores y los principios que después van a servir a las personas que pueden estar como servidores públicos. ¿Se fijan? Es por eso la gran trascendencia de este tema. ¿Cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley, si nos puedes ayudar por favor a leer la primera parte. Esta ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. ¿Se fijan? Y esto no lo estoy inventando. Esto viene en la Ley General de Víctimas. Si ustedes entran y la ley, ahí lo van a encontrar precisamente como objeto. Y fíjense, ahí es lo que les estaba diciendo hace un momento. Se amplía. Ya no queda únicamente para las víctimas de los delitos, sino que se amplía a otros casos como son violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales. Y en los tratados internacionales, ¿verdad? Independientemente de ahora el criterio de la Corte que ha tomado, que siempre y cuando no vayan en contra de esto, vamos a esperar ya después a ver qué dice la Corte Interamericana, que va a decir, momento, es principio por persona, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. Por favor, el segundo, para conocer.
promover, respetar, proteger y garantizar. Y además todavía, por eso les digo que aquí es donde viene la gran problemática de este objeto de esta ley. Desde aquí vienen estos retos tan grandes, porque ¿cómo le vamos a hacer para poder hacer todo esto? Y además todavía permitir el ejercicio efectivo de los derechos a las víctimas. No es nada sencillo, ¿verdad? No es nada sencillo, y esto nos va a llevar precisamente a una serie de cambios conductuales, es decir, de nuestra propia conducta, de nuestra vida diaria, de la forma como nosotros estamos analizando las cosas en la actualidad, porque tenemos que ir ampliando cada vez más ese campo. Ya no podemos quedarnos de manera limitativa, esto nos abre a un mundo de cosas, ¿sí? Y entonces, el tercer punto, ¿qué nos dice, por favor, alguien que lo quiera leer? Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia. A la justicia, ¿sí? ¿A cuál justicia? El acceso a la justicia. El acceso a la justicia, es decir, permitir que las personas puedan llegar hasta las instancias correspondientes para que puedan hacer efectivos esos derechos. Y esos derechos, y hacerlos efectivos, no es nada sencillo. Y lo vemos ahorita simplemente, y no con ningún afán de crítica ni mucho menos, pero una persona que ha sido objeto de algún delito, efectivamente se le está garantizando de manera efectiva ese ejercicio del derecho a las víctimas, de acceso del derecho a las víctimas a la justicia, no es de manera tan rápida, no es ágil, ¿sí? Y ahorita vamos a llegar, este es el objeto, y eso es parte de los retos que nos da esta nueva ley. ¿Sí? El siguiente, por favor. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades. Y entonces, esos deberes y obligaciones específicos a cargo de estas autoridades, ¿dónde los vamos a encontrar? En gran parte, esta misma ley nos los menciona, ¿sí? Esta misma ley nos va estableciendo poco a poco cuáles son esos derechos, cuáles son esas obligaciones que debemos que cumplir para efecto de poder garantizarles a las víctimas su derecho a la justicia. Y recordemos, no me voy a meter en la polémica ahorita porque sería algo que nunca terminaríamos, que es la justicia, ¿sí? Que para unos puede ser una cosa, para otros puede ser otra cosa, pero al final de cuentas es el ejercicio que sea ágil de esos derechos, de ese procedimiento, para que se pueda resarcir el daño que les fue causado. Y por último, ¿qué nos dice? Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión. ¿Qué pasa con esto? Acción u omisión. Entonces es bien importante esa parte de acción o omisión. ¿Qué pasa si una víctima llega ante una autoridad y la autoridad le dice, sí, qué bueno, ya te hicieron esto, ya te escuché, pero ¿qué crees? No puedo hacer ahorita nada de momento. Vente mañana, a ver qué puedo hacer. ¿Estará correcto? O sea, simplemente el hecho de que no le dé respuesta. Estamos hablando de una omisión. Y entonces, recordemos, en el derecho penal, en el mismo derecho penal, tenemos que la conducta se realiza por acción o por omisión. Pues lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Un hacer o un no hacer. Y entonces, fíjense cómo el panorama de esta ley nos cambia todavía aún más, porque se va cada vez más ampliando. Si se fijan, empecé yo aquí y ahorita es como un abanico que se empieza a abrir y se va haciendo cada vez más grande. Pues hacia eso nos estamos precisamente exponiendo con esta ley. Y exponiendo hasta cierto punto, porque de lo que se trata es de que cada vez la persona esté más protegida, de que pueda tener acceso a la justicia de una manera más rápida, de que efectivamente cuando se ha violentado su derecho desde cualquier punto de vista, tenga un resarcimiento, que precisamente por eso ya hablábamos en alguna ocasión del sistema acusatorio, del sistema restaurativo. ¿Sí? ¿A qué? A la reparación del daño. Entonces toda esta parte es muy importante. ¿Cómo nos clasifica la Ley General de Víctimas precisamente a estas víctimas o a estas personas? Nos las clasifica por principio de cuentas en uno de los apartados
hablándonos de lo que son víctimas directas y víctimas indirectas. Y entonces aquí vamos a tener precisamente que establecer cuándo vamos a estar ante la presencia de una, cuándo vamos a estar ante la presencia de otra. Pero luego nos va a seguir, como lo van a ir viendo, dando otros parámetros para poder identificar. Las directas, si me quiere ayudar alguien, perdón, pero es que como que se me está cerrando la garganta desde hace unos días y pues si me pueden ayudar, por favor. Las víctimas directas, las personas físicas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. Esto se establece en el artículo 4 de esta Ley General de Víctimas, de esa manera, ¿sí? De manera directa, ahí ya las tenemos, ¿sí? Tenemos precisamente ese menoscabo, daño, menoscabo económico, pero nada más económico no, también nos habla físico, mental, emocional, y luego decimos, bueno, ¿por qué el emocional? ¿Cómo le vamos a hacer para determinarlo? No se preocupen, tenemos de todas maneras dentro de la propia ley un organismo, un grupo de personas capacitadas para que ellas vayan analizando este tipo precisamente de violencia, que pueden ser los psicólogos, que pueden ser también los criminólogos, dependiendo a quienes estamos analizando, porque recordemos, las mismas personas que cometieron delitos pueden ser víctimas en sus derechos humanos, ¿verdad? Y entonces, fíjense nada más importante es esto. ¿Y las víctimas indirectas cuáles son? Las víctimas indirectas son aquellos familiares o personas físicas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa. Relación inmediata con la víctima directa. Fíjense. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha manejado algo bien importante en torno a esto. ¿Por qué? Porque se está manejando lo relacionado precisamente a que los familiares o personas que tengan relación inmediata con la víctima, claro que también son víctimas. Nosotros lo veíamos luego simplemente cuando alguien agrede a otra persona y lo priva de la vida. ¿Quién sería la víctima ahí? El sujeto pasivo, la persona que fallece, a la persona a la cual se le privó de la vida, ¿sí? ¿Y hasta ahí llega? No. ¿Quiénes más van a ser víctimas? Los familiares. Y entonces estamos hablando de víctimas indirectas, ¿sí? Como víctima y ofendido. Recordemos que hay una parte bien importante cuando hablamos en ofendido, que era cuando hablábamos de ofendido del delito, que no siempre nos íbamos a las víctimas indirectas. Cuando hablábamos del ofendido teníamos dos tipos de ofendidos: ofendidos del delito y ofendidos de la conducta. ¿Se acuerdan? El ofendido del delito era a quien se le afectaba en su bien jurídico tutelado. Y en un momento dado, el sujeto pasivo o el ofendido de la conducta era quien resentía el daño en su persona, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí ya lo ampliamos esa parte, precisamente que ya teníamos, y ahora lo vemos desde el punto de vista de que tengan relación inmediata con la víctima, inmediata. Y aquí, ¿qué debemos de entender por inmediata? Lo más cercano, familiares directos, que dependan de. Así es. ¿Por qué razón se da ahí? Porque vivían en ese mismo domicilio. Entonces, de ahí se toma que sea precisamente de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tenía relación con la víctima directa. Y entonces ahí, lógicamente, que al perder
desaparecer o perder la vida, en este caso, que perdieron la vida estas mujeres en el campo algodonero, sí se ve afectada esa relación tan cercana que tenían estas personas de manera indirecta. A lo mejor puede ser desde el punto de vista emocional, nada más, ¿no? A lo mejor no tanto económico, pero sí emocional. Y entonces, hacia allá quiero llegar precisamente con este tema, en esos retos y perspectivas. Fíjense cómo lo estamos ampliando. No es nada fácil. No es nada fácil. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que analizar y tenemos que ampliar esas separaciones y tenemos que hablar de otros tipos de personas. Pero vamos todavía más adelante. Ya vimos las directas, que son quienes resienten ellas directamente el daño como tal, como víctimas. Las indirectas, que por alguna relación inmediata tienen con las víctimas directas. Pero vámonos todavía más allá. La ley nos establece otro tipo de víctimas. Víctimas potenciales. ¿Sí? ¿Qué nos dice por ahí, por favor? Víctimas potenciales son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por presentar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Un ejemplo. ¿Un testigo? ¿Pudiera ser? ¿Qué más? ¿Alguien que auxilie a otra persona cuando le están agrediendo? ¿O quien evite exactamente? ¿Qué más? En un robo, cuando quiera defender a la víctima, ¿verdad? A la persona, exactamente. ¿Qué más? Otro ejemplo. Que le dé asilo, muchas de las ocasiones, ¿sí? ¿Para qué? Pues ya sea para que no lo priven de la vida o para que no le causen un daño mayor. Si se fijan, entonces, amplía también la gama de la clasificación de víctimas. Esto está dejando atrás, si se fijan, todo lo relacionado a los tipos de víctimas que anteriormente teníamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anteriormente hablábamos de una manera muy sencilla de quiénes eran víctimas. Pues víctimas del delito, víctimas en un momento dado, y hablábamos de tipos desde la persona que era provocadora del delito, que hace poquito acaba de suceder en el noticiero que acaban de transmitir, lo relacionado a que alguien dijo que el niño era el responsable y el causante de que se hubiese dado una conducta determinada. ¿Sí? Fíjense nada más que grave. Entonces ahora vamos a esperar a que los niños también hayan sido los provocadores de la conducta. Imagínense nada más llegar a esos extremos. ¿Y quién? ¿Perdón? Lo incitaron. Exactamente. ¿Será? Puede ser, ¿verdad? Entonces fíjense cómo estamos hablando, la efervescencia que trae este tema de víctima, pero a qué grado hemos llegado a interpretarlo, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda el interés del niño? Y entonces, ¿dónde queda la protección que le debemos de brindar a esos niños? ¿Sí? Que no solamente es de cuestiones jurisdiccionales, sino hasta en esos mismos actos, porque la ley establece que no solamente se da en cuestiones jurisdiccionales, sino que se aplicarán medidas administrativas para evitarlo. No sé por qué no sancionaron a ese padre. Cosa que yo no hablé de ti. Sí, pero es pero que sí. ser uno hasta omiso en ese tipo de cuestiones. Ahí sería una omisión, ¿verdad? Y nos estamos quedando callados, no estamos haciendo nada al respecto. ¿Y qué pasa con la imagen que tuvo esa criatura? O esas criaturas, esos niños, ¿sí? ¿Quién los va a defender a esos niños? ¿De acuerdo? Entonces fíjense como víctimas potenciales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todos los días nos damos cuenta simplemente que en la calle se está cometiendo algún tipo de delito y no hacemos absolutamente nada para evitarlo, nada. Nos damos media vuelta y decimos, yo no vi nada porque no quiero involucrarme. ¿Sí? Y aquí sucede, y de México sucede, y en todos lados sucede. ¿Sí? Pero es ¿por qué? Por falta, por temor, por principio de cuentas, por no involucrarnos nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos involucramos a lo mejor salimos perjudicados en la atención a los procedimientos que tenemos, porque a lo mejor vamos a perder mucho tiempo, ¿sí? Todo, o la vida,
muchas de las ocasiones, a lo mejor no mataron al otro, pero yo que pasé y lo defendí, a mí sí me pegó de lado. Entonces fíjense nada más la ley que tenemos, que verdaderamente nos ayuda a resolver problemas cotidianos. ¿Sí? Sí. También. La víctima potencial en un momento dado, desde el punto de vista de que, aquí nos estaba diciendo, lo retomo, cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia. Aquí la víctima potencial sería el dueño de la casa. El dueño de la casa que en un momento dado llega el sujeto, que va corriendo, que va huyendo y se mete a tu casa porque está abierta la puerta. Y entonces te está poniendo en peligro. Independientemente de lo que suceda, de que se le dañe o no se le dañe, pero te está poniendo en peligro. Pero además te está introduciendo a tu lugar, a tu domicilio sin una autorización. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense cómo todo este tipo de situaciones nos tiene que ir sensibilizando para ver cómo se va ampliando esto. Sí. Pero entonces, ¿cuál sería el objetivo de que esta ley proteja a una persona que pudiera o no ser víctima? Porque recordemos que las víctimas se van a dar desde diferentes puntos de vista. Una, cuando hay la conducta se va a afectar un bien jurídico determinado, que la ley sancione como tal, o que en un momento dado simple y llanamente ponga en riesgo ese bien jurídico tutelado. Y aquí está poniendo en riesgo ese bien jurídico tutelado. ¿Sí? Eso es lo que va a proteger. Ok. Seguimos adelante. ¿Cómo se va a adquirir la calidad de víctima? ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Cómo se adquiere la calidad de víctimas? Con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente ley, e independientemente de que se identifique, aprenda o condene al responsable del daño, o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Ok. Parte importante, y damos seguimiento precisamente a la pregunta del compañero. Si tenemos esa expuesta, si tenemos ese riesgo en peligro, pues lógicamente esa parte tenemos que analizarla independientemente de que se aprenda a la persona o se condene a la reparación del daño. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de derechos humanos, se amplía esa gama de situaciones y entonces vamos a poder entrar en cualquier momento, sea de un delito o sea simplemente de una violación a derechos. Y la violación a los derechos humanos es simplemente, ya lo decíamos por ahí, la discriminación que se lleve a cabo o que se realice sobre una persona. ¿Sí? El etiquetar a las personas. El decir, esta persona es así, pero de una manera subjetiva. ¿Por qué? Porque le estamos estigmatizando desde antes y saber en realidad cómo es o si es verdaderamente así o no. ¿Sí? Y entonces tenemos precisamente esa parte tan importante que no siempre es necesario que se dé esto. Esto es independientemente de esto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la ley de administrativa para los servidores públicos del gobierno del Estado y sus municipios? Pienso que tú eres conocedor de esta manera, de esta materia, ¿verdad? Y ahí encontramos gran parte también de esto, ¿verdad? O sea, es una vía por la cual podemos entrar también ahora a sancionar este tipo de situaciones en tratándose de servidores públicos dependientes del gobierno del Estado, de la Federación, lógicamente que hay una ley a nivel federal, pero dependientes también a nivel estatal y municipal. Y entonces todo esto va ampliando esa gama independientemente de que después pueda ser responsable o no de algún procedimiento judicial o administrativo. Es por el simple hecho de que se le vulneró o se le violó un derecho humano o se le puso en riesgo, se le puso en peligro. ¿Sí? Ahí es donde viene precisamente esa amplitud de esta ley y que por eso estamos hablando de los retos tan grandes que va a tener. Y retos tan grandes, por principio de cuentas, como lo es
el decir, ok, ahora ya no voy a hablar de víctima del delito únicamente, sino voy a hablar de víctima desde el punto de vista general. Es decir, puede ser que caiga como víctima de un delito, pero además puede ser que también caiga como víctima de violaciones a derechos humanos, o que sea únicamente de violaciones a derechos humanos sin que esto tenga que ser forzosamente por la comisión de un delito. ¿Se fijan? Y entonces esa parte precisamente de cómo se adquiere esa calidad de víctima no la da la propia ley, ni siquiera tenemos que buscarla en otro lado. ¿Quiénes son también víctimas? ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer, por favor? También son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. ¿Qué nos recuerda esto? Para los que son abogados o están estudiando derecho. Ejidatarios, ¿sí? Los ejidatarios. ¿Quiénes más? ¿Los qué? Los niños, los indígenas, todos los grupos vulnerables, ¿verdad? ¿Quiénes más? La Procuraduría ya incluyó también las mujeres son grupos vulnerables. También son grupos vulnerables, aunque a muchas personas dicen que no deben entrar en nuestro grupo, los migrantes, ¿sí? Todo ello, exactamente. Pero una parte aquí importante y relevante es grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas. ¿Por qué? Por la violación a sus derechos, no nada más del delito, sino de sus derechos. Y hablando de derechos, hablamos de todos los derechos humanos, de esos grupos. O sea, ya no nada más en lo individual, sino también en lo colectivo. Y que esto, fíjense bien, ya tiene también una vertiente que es la reforma, la nueva ley de amparo. La nueva ley de amparo que nos habla precisamente ya de este grupo de personas. ¿Sí? ¿Quién nos quiere hablar brevemente de eso? ¿Algún abogado que esté aquí? Que esté empapado de esa nueva ley de amparo. Sí. Entraría en intereses colectivos un grupo de personas que alegan derechos, por ejemplo, ambientales, que se asocian para un fin en común. Lo único que a mí se me hace interesante en lo que se establece derechos colectivos es cómo lo va a interpretar la Corte, porque por ejemplo en Argentina, cuando se empezaron a dar las primeras controversias de individuos que eran de carácter colectivo o de particulares con respecto a la reforma de la legitimación para promover el juicio de amparo en derechos difusos, allá en Argentina o en Chile solamente les concedieron la acción para grupos colectivos, no para particulares. Entonces ahí se me hace interesante cómo lo va a interpretar la Corte o cómo lo va a sujetar, si se va a sujetar de acuerdo a los fallos que dieron en Chile y en Argentina de acuerdo a lo establecido en la Corte, o también le va a dar interés jurídico al particular en promoción de intereses difusos. Así es. Eso va a estar muy interesante, pero ya desde ahorita tendremos que ir analizándolo nosotros, porque los casos los vamos a llevar nosotros a la Suprema Corte. ¿Sí? Nosotros mismos tenemos que hacer llegar a la Corte esas consideraciones en caso de que cuando lleguen a los jueces y los jueces no resuelvan de esta manera o de la manera como pensamos que deben de resolver, entonces sí los vamos a tener que llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Bueno, también otra pregunta. Bueno, de acuerdo a todas las reformas que ha habido en materia de derechos humanos, por ejemplo, vemos que el caso más sonado de ahorita es, por ejemplo, los que fueron atropellados por la Monster Truck, que fueron un montón de personas y fueron pasivos del delito, porque la autoridad dio permiso para que se llevara esa clase de eventos. Ahí toda la gente que se encontraba era víctima y fue víctima del delito por negligencia del Estado. Yo ahora pienso, por ejemplo, en España hay un procedimiento sumarísimo donde se hacen efectivos los derechos humanos de las personas como una acción colectiva, o como en Estados Unidos le denominan class action, donde el particular promueve directamente un juicio en contra del Estado por violaciones a derechos humanos. Entonces yo pienso que aquí en México ya deberíamos de reformar y llegar a ese punto para poder hacer, por ejemplo, para hacer los derechos efectivos de una manera directa. No, por ejemplo, aquí muchas veces en México la valía de los derechos humanos se hace de manera indirecta,
que es a través de otros procedimientos, juicio de amparo, o que empiezan con juicios civiles o con denuncias penales, pero no se puede ejercitar el derecho humano directamente, ya es mediante otros procedimientos. Yo pienso que ya ahorita en México deberíamos de prepararnos para poder hacer esos juicios de valía constitucional. Así es. ¿Cuál es el problema? Que tenemos primeramente que hacer un cambio cultural. Un cambio cultural, en primer lugar, de conocimiento de las nuevas leyes, una. Del conocimiento de nuestros derechos, dos. Del conocimiento de la denuncia. Decidirnos a denunciar. ¿Cuántos de nosotros luego nos roban el caso, nos roban en nuestros carros y por no perder el tiempo nos escudamos y decimos mejor no denuncio? ¿Sí? Cultura de la denuncia. ¿Sí? Y lógicamente hacer procedimientos más ágiles. Se supone que el primer avance que tenemos ahorita en este momento es a través precisamente del sistema acusatorio, en donde ya tenemos la acción también por parte de los particulares. Se supone que esto va a agilizar, está iniciando, todavía aquí en el estado ni siquiera terminamos a tener ese sistema en la totalidad de los municipios. Tiene que ir variando, lógicamente, tiene que ir cambiando, se tiene que ir moldeando todo esto, pero algo bien importante que tenemos que hacer, uno, ser sensibles al cambio, y esto es bien difícil se los juro. Uno en clase, luego se encuentra, y más que nada en clases de maestría, se encuentra uno con personas que están resistentes al cambio. ¿Por qué? Porque dicen, es que esto siempre se había hecho así. Pues sí, pero ya no se va a hacer así, porque ahora es mejor hacerlo así, y tenemos ahora que hacerlo así. Pero ellos dicen, no, momento, es que ¿cómo me van a cambiar a mí que yo aprendí con eso? Pues sí, pero es un cambio cultural el que tenemos forzosamente que realizar para que nos lleve precisamente a todos estos cambios. ¿Esto cuándo lo vamos a poder rever o cuándo lo podemos realizar? No de la noche a la mañana. Nos va a llevar mucho tiempo. Hay que ser conscientes de eso. Pero sí, cuando menos, dentro de esa conciencia de que se va a cambiar, empezar por nosotros mismos con ese cambio. Y entonces, si nosotros iniciamos en aceptar el cambio y en conocer las nuevas leyes, cómo están, el por qué estamos hablando ahora de derechos humanos y no únicamente de delitos, y el por qué se amplía precisamente toda esta gama de lo que son las víctimas, nos va a ayudar de mucho. Pero es poco a poco, que es uno de los retos que mayormente tenemos. Sí, por favor. Recordemos brevemente que apenas en el año del 90-91 por ahí fue creado la Comisión de los Derechos Humanos, y no fue precisamente por una graciosa concesión del Estado mexicano, sino que fue debido a una ola internacional que existía precisamente de la protección de los derechos humanos, y que en muchas partes de Europa ya tenía muchos años vigentes, que ya estaban esas instituciones conocidas, reconocidas en el pasado como el Ombudsman. Entonces, el Estado, históricamente, el Estado mexicano, a través de sus fuerzas del orden, pues había empleado una política de carácter represiva en todos los casos, y entonces, pues, todo ha sido en forma paulatina a través de del tiempo, la historia, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que antes ya tenemos algo de esto, ¿verdad? Es decir, históricamente hemos dado un salto cualitativo a partir de que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que vaya permeándose en la sociedad una cultura de reclamo, de poner ante las autoridades la violación de los derechos humanos, y que esto ha contribuido en últimas fechas que ya no solo se circunscriba a la violación de las garantías individuales, sino que se amplía a través de estas nuevas leyes que estamos ahorita mencionando. Así es. Por ahí quería hacer algún comentario.
Buenas tardes. También le quería contestar aquí al abogado respecto a lo que mencionaba de las acciones colectivas. Efectivamente, y respecto al control difuso y el principio de convencionalidad, respecto al primero de las acciones de colectividad, todavía la Corte no emite ningún criterio jurisprudencial porque apenas lo están analizando. Los ejemplos que mencionaba él, bueno, la tendencia no es tanto aplicar el sistema chileno o argentino. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana dice, la Suprema Corte de Justicia dice que tiene que ver en respecto a adecuarlo al planteamiento mexicano. En relación al otro que dice de las acciones colectivas, cabe mencionar que, por ejemplo, también ahorita existe lo que se denomina el amparo adhesivo, en el cual si tú no solicitaste esa protección de la justicia, tú tienes derecho a adherirte a quien sí lo solicitó. Incluso las resoluciones, decía el magistrado que nos impartió una conferencia respecto a eso, decía que, por ejemplo, si la resolución era erga omnes, es decir, obligatoria para todos o afectado para todos, independientemente de que si lo hayas aplicado o no, te hayas adherido adicionado al amparo o no. Eso es básicamente lo que así es, un cambio radical, ¿verdad? De fórmula Otero, ¿no? La famosa fórmula Otero, que es un cambio radical en nuestro amparo moderno. Por allá querían hacer una pregunta. Si se fijan, esto no es que estemos perdiendo el tiempo en estar escuchando opiniones, esto es una retroalimentación, y qué bueno que se esté dando de esta manera, porque eso está enriqueciendo precisamente los conocimientos que estamos teniendo ahorita, y vamos a terminar precisamente que no lo vamos a lograr si no es de esta manera, con esa transversalidad, con los conocimientos precisamente que todos podamos tener y que todos vayamos a abonar. Hola, ¿qué tal, maestra? Buenas tardes. Bueno, yo difiero un poquito aquí con el licenciado que comentaba sobre el asunto de la legitimación, en el caso que él expone sobre las personas que atropellan. También comparto la idea del licenciado, porque bueno, me imagino que aquí ya todos conocen algunas interpretaciones de la Corte Interamericana, en las cuales ha determinado expresamente lo que se necesita, los elementos para la legitimación. No es así como lo ha determinado en Saramacca contra Surinam, en Degangaram-Pantá y en varias sentencias de pueblos indígenas y de reconocimiento de tierras ancestrales. También la Organización Internacional